Listo. Ya, listo. Buen día con todos. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. No sé, ya hemos avanzado un poco más con los problemas, ya hemos visto un poco más de los problemas que tenemos de física. No sé, pregunto, Amanda, ¿cómo vas con los problemas? ¿Pudiste resolver? ¿No pudiste resolver? ¿Tuviste complicaciones? ¿O es un buen momento, si quieres, para ayudarte a sacar las dudas que tengas? No sé si tienes alguna complicación o todo está, de momento vamos bien. Tuve un poco de dificultad en resolver los ejercicios. O sea, ¿tienes dificultades o no? Es que se cortó un poquito, no entendí esa parte. Sí, tuve unas pequeñas dificultades. Ya, si quieres pregúntame y dime, yo te ayudo, ayudo con los que hayas tenido dificultades. A ver, coméntame, dime o continúo, no sé, dime, aprovecha, coméntame. Dime, ¿cuál tuviste más problemas? ¿Cuál se te hizo difícil entender? Coméntame. Mientras tanto, déjame ver el PDF, así me vas diciendo también de los problemas cuál tienes. Listo. Coméntame. Dime, ¿cuál tienes un poco más de dificultades? ¿Cuál de los problemas? ¿O qué parte no has entendido de los problemas? ¿Continúo con la clase entonces? ¿Voy avanzando? Sí, quería que me lo repita. Lo que pasa es que los ejercicios no los tengo aquí. A mí me salí de viaje, pero tenía dificultad en resolver los ejercicios. Ya. Es que ahí tienes que decirme más o menos cuál tienes para más o menos explicarte por dónde tenías que haber ido. Mientras tanto busco el PDF, me vas diciendo qué problemas y yo voy explicando un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿ya? Y después de eso me dices qué dificultades has tenido en qué problema para irte explicando. Ya, voy a hacer un pequeño resumen de momento, ya. De momento, hasta la clase de hoy, nosotros hemos tenido nuestras fórmulas del MDU, la fórmula de velocidad, y a partir de esta, tenemos dos fórmulas más. Despejando de esa fórmula de velocidad la distancia, tenemos esta fórmula, distancia, velocidad por tiempo, y de la fórmula de velocidad, para sacar el tiempo, tenemos esta otra fórmula. Distancia es igual a distancia sobre velocidad, así se calcula el tiempo. Nos hemos empezado con los primeros problemas, primeros ejercicios, y hemos resuelto lo siguiente. A partir de que un cuerpo se desplazaba
o se movía hasta otro punto hemos tenido ese tipo de problemas al principio, en los cuales nos daban como dato, sea la distancia o el tiempo o la velocidad, siempre nos daban dos de los tres variables. De estas tres variables, siempre nos daban dos como dato. Es decir, teníamos que calcular solo la velocidad, o solo la distancia, o solo el tiempo. Empezamos con este tipo de problemas. Después pasamos a la parte de los problemas de cruce, que no es más que los problemas que tenemos de este estilo. Que un móvil, o una persona, un auto, un ciclista, se movía hasta cierto punto y en el otro sentido, por el mismo camino, venía otro móvil, una persona, a otra velocidad, hasta que se encontraban. Hasta que llegaban a encontrarse. Ese es un problema de cruce o de intersección. Teníamos que calcular esta distancia o a qué tiempo se encontraban, pero aquí involucraba a dos cuerpos, dos vehículos, dos personas. Los involucraba de alguna u otra forma. Y teníamos que calcular, como les decía, calcular el momento que se encuentran, calcular cuánto se desplazó este vehículo o este vehículo, y así. También nos topamos con este tipo de problemas en intersección o cruce, teniendo como algo más fácil en perpendicular, es decir, que formaban aquí un ángulo de 90 grados, en perpendicular lo realizábamos pero los vehículos, las personas, los ciclistas, los buses, tenían que encontrarse en un punto y seguían de largo. O sea, se cruzaban y seguían de largo. Y teníamos a veces que encontrar, sería, o esta distancia que después de que se encontraron, cuánto es, o esta de acá, o la distancia que separaba el uno del otro vehículo o alguna velocidad. Pero los vehículos, en este caso, eran dos vehículos con los cuales teníamos que ver, eran dos personas o dos ciclistas, de alguna u otra forma llegaban en un momento, se cruzaban y seguían sus caminos. Ahora nos falta ver la última parte de los problemas más generales del MDU, o más comunes, podemos decir, que son, por ejemplo, este es el básico, que solamente es aplicar fórmula. Después tenemos problemas de este estilo, que es de cruce. Y también, voy a borrar esta parte de aquí. También problemas así, que nos falta todavía de ver. Que el vehículo se mueve a cierta velocidad y otro sale un tiempo después, sale un poco más antes, sale un poco más después, pero a la final voy a hacerlo un poquito más acá para que se entienda, pero a la final un vehículo, un bus, el otro
persona, el otro ciclista, a la final le alcanza y los dos se encuentran en un punto. En los casos anteriores, iban en sentidos opuestos. Es decir, iban en sentidos opuestos. Ahora entramos a la parte donde van los dos en el mismo sentido. O sea, van en la misma dirección. Es como, por ejemplo, cuando nosotros que vamos en un bus que va a una mayor velocidad, alcanza a algún bus lento. Ahora vamos en ese estilo, o sea, que la alcanza, nos encontramos en algún instante y nosotros después seguimos nuestro camino, pero nos encontramos en algún instante. Vamos a resolver con algún ejemplo de este tipo de problemas donde tenemos que dar el alcance a un vehículo para terminar esa parte del MLU y la siguiente clase empezar a ver un tema nuevo, que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, que es prácticamente lo mismo, solo depende de cómo se les esté indicando en las clases. Antes de continuar, no sé, Amanda, dime, ¿ya encontraste qué problemas tienes dificultad? Vamos a darnos aunque sea unos 10 minutitos a resolver esa parte, a explicar un poco así por encimita para sacarte de dudas. Ya me acordé que era de tiempo, velocidad y distancia también. Ya. ¿Si tienes alguna dificultad, algún problema? ¿O alguno no te quedó así como que no entendí muy bien qué es lo que me quiere decir? ¿Sí Coméntame. puede repetir? ¿Cuál? ¿Pero cuál problema? El de tiempo. ¿Cuál problema de tiempo? Ahí dime, en el PDF están numerados. Dime cuál problema se te complicó porque no puedes entenderlo. El último era en PDF. ¿El 13? Sí, La parte del tiempo me dices, ¿no? sí. Ya, me voy a dar 10 minutitos. Voy a indicarte rápidamente, ¿no? Y ahí pasamos a resolver un problema de los del 14 al 23 para también avanzar un poco y resolver problemas de alcance, ¿ya? Entonces, el 13. ¿Qué dice el problema 13? Dice, dos puntos A y B están separados por una distancia de 180 metros. En un mismo momento pasan dos móviles, uno desde A hacia B y otro desde B hacia A, con velocidades de 10 metros segundo y 20 metros segundo respectivamente. Hallar analíticamente y gráficamente a qué distancia de A se encontrarán. Y también encontrar el instante del encuentro. ¿Ya? Ya. Rápidamente. Datos. Dice, un dato dice que son 180 metros. También tenemos como dato que la velocidad creo que estamos hablando de A y B, perdón, A y B. Velocidad de A, 10 metros segundo. Velocidad de B, 20
y en qué instante, es decir, un tiempo. Ahora, ese tipo de problemas siempre hay que verlo de una forma gráfica, que nos va a ayudar bastante, o sea, graficar para entender. Dice que de A a B son 180 metros. Esto es distancia 180 metros. Un bus o un móvil, no me acuerdo qué dice, pero sale desde A hasta un momento que se encuentra. Esto lo llamaré una distancia A hasta que se encuentra. Y desde B sale otro a la velocidad B. Digamos que esto lo voy a llamar distancia B. Hasta el momento que se cruza. Entonces, si nos percatamos aquí, entendiendo el problema, distancia A y distancia B, sumando estas dos distancias, tenemos 180 metros. Es decir, que 180 metros es igual a distancia A más distancia B. Esta parte del problema es la que tenemos que estar pendientes de entender. Esto es lo que nos dice el problema. Esto nos está explicando y nos está diciendo que tenemos que encontrar a qué distancia se encontrarán desde A, es decir, que tenemos que encontrar distancia A. Esos 180 metros a la final sería la distancia de A a B. Esta es la parte del problema que tenemos que entender. Y esta es lo que nos sale de entender este problema, que la distancia A más la distancia B nos da 180 metros. Eso sería todo. De ahí lo demás simplemente viene de esto. Aplicar fórmula. La fórmula para... ahora tenemos esta ecuación. Y tenemos que ahora repasar valores de distancia A y distancia B. Recordar que el tiempo es el mismo, porque lo que se demora en recorrer A esta distancia es el mismo tiempo que se demora B en recorrer esta distancia. Entonces, distancia A es igual a velocidad A por el tiempo y distancia B es a velocidad B por el tiempo. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar este valor, distancia A, y este valor en distancia B. Y lo demás ya simplemente es matemática. Reemplazar y despejar el valor de t. Y con eso encontramos el tiempo aplicando las fórmulas que ya conocemos. Listo. Eso es para explicar ese problema que no entendí. Pasemos a hacer un problema de alcance. Borro todo esto. Para ir aplicando un poco de lo que es de
lo que necesitamos también es encontrar cuestiones de tiempo. Resolvemos el problema número 18. ¿Qué dice el problema 18? Problema 18 de la parte de alcance dice: un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 kilómetros hora. Un ciclista que lo ve sale detrás de el ladrón 3 minutos más tarde, a 22 kilómetros hora. La pregunta es, ¿al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? Entonces, anotemos, ¿no? Un ladrón roba una bicicleta y huye a una velocidad de... Entonces, la velocidad del ladrón, 20 kilómetros hora. 20 kilómetros hora. Después de eso dice, y un ciclista lo ve y sale detrás de él 3 minutos más tarde con velocidad de 22 kilómetros hora. Entonces, velocidad ciclista, 22 kilómetros hora. Pero este sale 3 minutos más tarde. La pregunta es, ¿al cabo de qué tiempo lo alcanzará? Listo. Estos son los datos que nos da el problema. Ahora, a partir de estos datos, hagamos una gráfica para ir entendiendo qué es lo que nos da el problema. Entonces, sería que esto es el ladrón que sale a una velocidad de 20 kilómetros hora. Entonces, detrás de él sale un ciclista. Pongámosle otra marquita para que se comprenda. Un cuadradito que sea. Sale un ciclista. Hasta darle alcance. Pongámosle velocidad ciclista. 22 kilómetros hora. La parte importante de este problema es de que el ciclista lo logra ver, pongámosle un poquito exagerado para que se vea, lo logra ver al ladrón 3 minutos más tarde. Aquí sería a los 3 minutos. Es importante. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos decir? Que la distancia, eso es importante, que la distancia del ladrón hasta que lo alcanzan es la misma distancia que recorre el ciclista hasta que lo alcanza. ¿Las distancias son iguales? Sí. Son iguales porque corren desde el mismo punto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son estos 3 minutos. Es decir que
el ladrón, mientras ya estuvo andando en la bicicleta, todavía el ciclista no arrancaba. Y a los 3 minutos que lo alcanza a ver, recién arranca el ciclista. Ese es un dato importante sobre el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? No olvidar, las distancias a la final son iguales, solo que en el un caso sale 3 minutos más tarde y en el otro, pero arrancan desde el mismo punto de origen. Vamos realizando nuestro problema. Ahora, unidades. Aquí tenemos que tener muy en cuenta las unidades. Tenemos kilómetros hora, y aquí tenemos minutos. Yo, por facilidad, voy a pasar estos minutos a horas para poder trabajar todo en las mismas unidades. Así que, voy a pasar esos 3 minutos a horas. Voy a ponerle por este ladito. Son 3 minutos. Para pasarles a hora, tengo que dividir para 60. Y esto me dará en minutos. Perdón, eso me dará en horas. Cojo la calculadora y divido. 3 dividido para 60. Recordar que este resultado va a dar en horas. Entonces, 0.05 horas. Ya, eso nos da en horas. Voy a borrar esta parte de aquí. Esto me dio en horas. Tenemos los 3 minutos en horas. Ya. Ahora, hagámoslo interesante. Resolvamos a la vez. Entonces, decimos fórmula de distancia. Distancia es igual. Las distancias son iguales. Así que sí podemos realizarlas. Distancia, fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. En este caso, yo quiero trabajar primero la velocidad de el señor ladrón. La velocidad del ladrón por el tiempo. Y ahora voy a poner la otra distancia, que también es la misma distancia. Voy a ponerlo aquí abajo, no hay problema. La otra distancia, ¿a qué es igual? Velocidad del ciclista por, abro paréntesis, el tiempo, como salió tarde, menos, salió más tarde, 0.05 horas más tarde, el ciclista. Entonces, velocidad del ladrón por el tiempo, velocidad del ciclista por el tiempo con los minutos que salió tarde, que en este caso le pasamos a horas. Si es que esta distancia es igual a esta distancia, eso quiere decir que esta parte de velocidad por el tiempo es igual que esta parte del ciclista, que es velocidad del ciclista por el tiempo. Por lo tanto, esto lo voy a poner acá arriba porque son exactamente iguales. Ciclista por el tiempo
0.05 horas. Borro la parte de abajo. Y la ecuación que a mí me interesa es esta. Esta ecuación, ¿de dónde parte? De que las distancias que recorre el ladrón y el ciclista son exactamente las mismas hasta el momento que se encuentran. La diferencia está en que el ciclista sale 3 minutos más tarde. Por lo tanto, tenemos esto. Ahora, tenemos esta ecuación. Yo ahora regreso a observar mis datos, a ver qué tengo y qué no tengo. Velocidad del ladrón, sí tengo. Tiempo no, es lo que tengo que encontrar. Velocidad del ciclista, sí tengo. Tiempo no tengo y eso tengo. También, algo que tener en cuenta. Los tiempos que tenemos aquí también son iguales, solamente que el ciclista sale 3 minutos más tarde. Distancias iguales, podemos igualar. Reemplacemos los datos. Velocidad del ladrón son 20 kilómetros hora. Esto multiplicado por el tiempo. Esto es igual a, multipliquemos. A ver, antes de pasar a esto, hagamos un paso previo, ¿ya? Para que no nos confundamos y después no entendamos de dónde salió. Apliquemos esta fórmula y extendamos, ¿ya? Para ver cómo sale. Entonces, sería velocidad del ladrón por tiempo. Velocidad del ciclista se multiplica por el tiempo. Velocidad del ciclista por tiempo. Menos por más da menos, ley de signos. Velocidad del ciclista por 0.05 horas. Entonces es 0.05 horas por velocidad del ciclista. Ya, ahora sí, a esta fórmula, ya que está expandida, reemplacemos valores. Velocidad del ladrón. $20 kilómetros hora. Por tiempo, por T. Velocidad del ciclista. 22 kilómetros hora. Por el tiempo, menos 0.05 horas por velocidad del ciclista, 22 kilómetros hora. Solo reemplacé valores. Velocidad del ladrón, velocidad del ciclista y acá también velocidad del ciclista. No se olviden unidades. Y como podemos observar, kilómetros hora, horas y kilómetros hora. Estamos trabajando en las unidades de kilómetros y de horas. Esto es importante. Es verdad, el problema me dice 3 minutos.
Pero no puedo trabajarle aquí minutos si estoy trabajando la velocidad también en horas, o sea, kilómetros hora. Tenía que, dos opciones. Una, pasar estos minutos a un valor de en horas, o estos kilómetros hora, pasarle a kilómetros sobre minuto. Cualquiera de las dos opciones va a dar la misma respuesta. Yo decidí pasarle los minutos a horas, en un valor de horas. Vamos resolviendo esto. Voy a borrar estas partes de acá arriba. Antes de hacer esto, multipliquemos esto, ¿ya? $20 kilómetros hora por tiempo es igual a 22 kilómetros hora por tiempo menos, multiplico con la calculadora 0.05 por 22. Me da 1.1. 1.1. No se olviden unidades. Si aquí tengo horas y aquí tengo horas, se resta porque está dividiéndose. Me quedaría kilómetros. Tengo 1.1 kilómetros. Ahora, aquí me estorba esta parte de aquí, entonces voy a poner todo en un mismo lado. Entonces yo quiero que esto que está aquí, está restando, pase al otro lado a sumar. Y es decir que esto que está en este lado, lo voy a pasar al otro lado a restar. Es decir que lo que está sumando aquí, voy a pasarlo a restar acá. Me va a quedar entonces así. Esto de restar pasa acá a sumar, es decir que quedaría 1.1 kilómetros igual a, esto no se ha movido, 22 kilómetros hora por t, por la variable t. El que está sumando aquí pasa a restar acá, menos 20 kilómetros hora por t. Al tener las mismas unidades, al ser la misma variable, puedo hacer directamente. Es decir, que al final me queda 1.1 kilómetros es igual a 22 menos 20, 2 kilómetros hora por t. Voy a borrar la parte de acá arriba. Tengo un valor y tengo t, la variable t. Necesito despejar la variable t. Lo que está multiplicando aquí pasa a restar, pasa a dividir acá, perdón. Entonces t es igual a 1.1 kilómetros sobre lo que multiplicó, pasa a dividir. 2
kilómetros sobre hora. Dividimos y la respuesta es 0.55 horas. Ahora, voy a borrar esta parte de aquí para hacer lo último. Ya, esta es la respuesta y está correcta. Pero, tal vez no es común y no es normal ver este tipo de respuestas. Entonces, mejor digo, pasémosle a minutos. ¿Por qué no poder pasarle a minutos? Pasémosle a minutos. La respuesta está bien, pero pasémosle a minutos. Dejémoslo de una manera más clara. Entonces, el tiempo es igual a 0.55 horas para pasarle a minutos. Para pasarle a minutos, tengo que multiplicar por 60 y eso me va a dar en minutos. .55 por 60 son 33 minutos. Esta es la respuesta en minutos. Esta respuesta también está bien, pero esta respuesta es en horas. Esta respuesta es en minutos. Como se pueden dar cuenta, como hemos trabajado, física fueron más la cuestión de las fórmulas, pero toda esta otra parte de cómo analizamos esta fue una cuestión matemática. Igual que la fórmula que tenemos, igual a la igualdad que llegamos para tener ecuaciones. También fue cuestiones matemáticas. Listo. Por favor, ir avanzando en los problemas del PDF y resolviendo hasta donde se pueda. Y con eso nosotros, la siguiente clase, vamos a empezar a ver un tema nuevo. Al principio de la clase tratemos de preguntar y ver qué dificultades tuvimos de los problemas. Es decir, el problema número 16, no entendí esta parte. O decir, no pude realmente realizar el problema, no sé, 18, no lo pude realizar. Por favor, es importante también que pregunten las dificultades que tienen. Tratemos de ir avanzando e ir sacando dificultades e inquietudes a su debido tiempo para no tener que regresar tanto a explicar, porque con eso también nos ayudamos no solamente a mí, ayudan también al resto del grupo para ir avanzando. Tratemos de ir avanzando y resolviendo inquietudes. Si es necesario, toda la siguiente clase nos ponemos a resolver estos problemas, pero pregunten. Pregunten y vayan sacando inquietudes. Yo con eso termino, voy cerrando la clase del día de hoy. Que pasen una buena tarde, un buen día. Y nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan. Hasta luego. Chao, chao.